se podía desatar una confusión y con ello armar una guerra, una insurrección. Entonces, ellos solían hacer lo que se llamaba oficio de baja bandera. ¿Qué consiste eso? En que los soldados romanos se solían sumergir entre la multitud de los judíos, se vestían de civiles, es decir, no con su vestimenta de trabajo, y cuando veían que por ahí un judío quería armar un problema, le asestaban con su instrumento, con su arma, y los mataban. Y de esa manera el pueblo se quedaba tranquilo un par de meses. Entonces, Jesús, que acude al templo, se da cuenta de que el templo se ha hecho un negociado. Encuentra vendedores de palomas, cambistas, es los que cambian las monedas romanas, los que cambian las monedas, y tumba a los cambistas. Y aquí hay una expresión importante. En todos los evangelios, Jesús dice, está escrito, mi casa será casa de oración, mas no cueva de bandidos. Sin embargo, el único evangelista, Juan, no dice esto, sino que cambia la expresión por el celo de tu casa me devora. Entonces, ¿qué quieren decir los evangelistas? Que Jesús es el nuevo profeta. Jesús está actuando como el profeta Jeremías. Jesús es el nuevo Jeremías que dice, mi casa será casa de oración. Es decir, la acción de Jesús en el templo de Jerusalén de derrumbar a los cambistas no solamente es un acontecimiento histórico, sino también profético. Jesús es el nuevo Jeremías, el nuevo profeta. Bien, siguiente diapositiva. Observen ustedes esta diapositiva donde vemos a Jesús encima de un burrito. ¿Por qué un burrito y no un caballo? Porque Jesús es humilde. Bueno, esa es la respuesta que siempre nos enseñan, pero no es así. Ciertamente Jesús es humilde, nuestro Señor, pero sencillamente porque el burrito es el animal de transporte de la época. Es como un carrito. El caballo no servía para hacer ese tipo de traslados. El caballo es lo que sería hoy en día un tanque de guerra. Los caballos servían para la guerra. Por lo tanto, Jesús se traslada en un burrito porque es lo normal y común de la época. Bien. Hosana bendito el reino que viene de nuestro padre David, hosana en las alturas. Esa entrada triunfal, mesiánica de Jesús, donde le dicen hosana, que significa sálvanos, el Señor es el que nos salva, esto es un detonante para el pueblo de Israel, detonante para las autoridades judías. Claramente Jesús está haciendo pasar y llamar no solamente como Mesías, sino como rey. Y recuerden ustedes que el único rey que existe es el rey de Roma. Es el rey, el gran emperador. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que ya Jesús está creando un ambiente insostenible para las autoridades romanas. Y es por eso que los judíos, especialmente los saduceos y fariseos, cuando van a intentar obtener el castigo, la pena máxima para Jesús, van a utilizar el segundo argumento, que es el que vamos a analizar, es decir, el del aspecto religioso, pero al darse cuenta que por ahí no pueden obtenerlo, cambiarán por este que es el aspecto político. Vamos al siguiente diapositiva. Siguiente, ya expliqué lo que significa Osana, ¿verdad? Nahasha, sálvame, Osana, ahora sálvame. Factor religioso. Miren ustedes la gráfica, ahí están las autoridades religiosas. ¿Quiénes son esos? Son los saduceos. Los saduceos que están enfrentándose al Señor Jesús, lo están increpando y vamos a ver el porqué. Siguiente diapositiva. Decíamos que Jesús había adquirido mucha notoriedad. El Señor se había convertido en un rabino, en un maestro, pero que el Señor nunca tuvo pretensiones de anular la ley, sino que como él mismo lo dijo, venía a perfeccionarla y a darle cumplimiento porque el Señor respetó todo lo que tenía que ver con la ley. Respetaba el Shabbat, respetaba las fiestas religiosas del Sudok y de la Pascua, etc. Ahora,
En los movimientos religiosos, estos son los más importantes. Los saduceos, los fariseos, esenios, sicarios, celosos y celotes no existían. Los saduceos ya dijimos, eran los sumos sacerdotes, los fariseos también ya hablamos, los esenios ya hablamos. Los sicarios eran un grupo judío de carácter nacionalista, de carácter político. Se les llamaba sicarios porque ellos en sus túnicas guardaban un pequeño puñal llamado sica, que cuando veían por ahí a un soldado romano descuidado, le asestaban un puñal por la espalda y lo mataban. Entonces eran muy conocidos como sicarios por utilizar este instrumento de la sica. Los celosos vienen a ser Simón el celoso. En las traducciones tenemos Simón el celote, pero los celotes en tiempos de Jesús no existían, existieron después. No estoy diciendo que en la Biblia no existían, existían sí, durante el corpus bíblico, pero no existieron en tiempos de Jesús. Para que tengamos una referencia, los celotes son aquellos que armaron la revuelta en el año 60 al 70 después de Cristo, donde el emperador Tito y su hijo Vespasiano arrasaron con los últimos judíos que quedaron en la fortaleza de Masada, y a partir de ese momento el templo quedó destruido y los judíos, que eran judíos del templo, pasaron a ser judíos de las sinagogas y estrictamente de la oración, porque el templo ya no existiría más. Entonces aquí ya surge el papel más importante de los fariseos. Entonces, celotes no existían en tiempo de Jesús. Bien, ya explicamos los fariseos de Shammai y Hillel, los esenios que eran apocalípticos, perfecto. Yo creo que Jesús utilizó de todos estos grupos, con excepción de los saduceos y celosos y celotes, lo mejor de cada uno de ellos, sin duda alguna. Siguiente. Bien, miren chicos, Jesús se declara Mesías, es decir, se declara el Salvador, el Redentor. Tenemos dos imágenes referenciales. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús, dentro de una sinagoga en el Shabbat, él abre el rollo de Isaías, anuncia una profecía y dice, esa profecía se ha cumplido hoy, conmigo? Se está declarando él el Salvador, el Mesías. Y en la siguiente imagen, en Mateo 27, cuando Poncio Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos, el Mesías? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Bien, entonces vemos, porque una vez decía el profesor Antonio Piñero, uno de los más grandes reputados, a quien tuve la oportunidad de entrevistarlo en una ocasión y conversar, que Jesús nunca se había declarado Mesías. No, Jesús sí se declaró el Mesías. Y aquí tenemos dos ejemplos. ¿Sí? Bien. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿se acuerdan? En el objetivo de esta charla era identificar cuáles fueron el aspecto político y religioso que conllevaron a la sentencia. Entonces ya tenemos, el aspecto político es porque Jesús se convirtió para el imperio de Roma en un sedicioso, en alguien que se hacía pasar por rey cuando el único rey es el emperador. Entonces era un hombre peligroso. ¿Por qué? Porque atraía a las masas. Y cuando se atrae a las masas, surgen las insurrecciones, los levantamientos y los derrocamientos de poder. Por lo tanto, Jesús es un peligro para Roma. Y en el aspecto religioso, porque Jesús se hace el Mesías, el divino, aquel que viene a hacer milagros y a perdonar pecados. ¿Y quién perdona los pecados? Solamente Dios. Y cuando Jesús dice, yo soy el que estaré, la famosa expresión que significa el famoso nombre del tetragrama, yo soy el que estaré. Entonces, Jesús, que es divino, los fariseos lo catalogan como blasfemia. Por lo tanto, esos son los dos factores. Insurrector desde el punto de vista político y blasfemia desde el punto de vista religioso. Entonces, esto conllevará a que Poncio Pilato, que por cierto se niega en 3 ocasiones a ejecutar al Señor. ¿Por qué se niega a ejecutar Poncio Pilato al Señor? Si dijimos en un principio
que Poncio Pilato era un antisemita, que odiaba a los judíos, más allá de que no conoce a Jesús, y le importa muy poco el mesianismo de Jesús, porque Poncio Pilato ya estaba eh, amenazado, sentenciado por el emperador de que un problema más, un disturbio más saldría del cargo. ¿Por qué? Porque ya había mandado a crucificar a algunos judíos años atrás. Y además, recuerden ustedes que la mujer de Poncio Pilato le dice que no atente contra la vida de este hombre, es decir, de Jesús de Nazaret, porque es un hombre santo. Y los romanos eran supersticiosos y creían mucho en los sueños. Ellos tenían corpus de augures, es decir, hombres que vaticinaban y daban explicación a los sueños. Por lo tanto, eran extremadamente supersticiosos. Es por eso que Poncio Pilato rehúsa sentenciar al Señor. No porque tenga pena, no porque crea que es Dios, sencillamente porque no quiere líos con las autoridades judías. Pero al verse y al darse cuenta de que las autoridades judías no se iban a ir con las manos vacías, él se lava las manos y dicen, hagan ustedes lo que ustedes más quieran. Y el pueblo pide la crucifixión. Entonces, el Señor es ejecutado. Que por cierto, todo ese proceso fue ilegal. El Señor fue sentenciado sin fórmula previa de juicio, sin abogado que lo defienda, sin, fue sentenciado en la noche, cuando eso es ilegal, sin ningún tipo de pruebas que indiquen que verdaderamente cometió blasfemia o que él se estaba haciendo pasar por un rey estrictamente terrenal. Entonces, todo fue ilegal, todo. Y los fariseos, como por ejemplo Nicodemo, que estaban a favor de él, no les fue permitido entrar. Es decir, los fariseos que estaban ahí eran aquellos que tenían aversión a Jesús. No se permitió a nadie que pueda emitir una fórmula de juicio a favor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es ilegal. Tenía que haber al menos alguien que lo haga. Bien, entonces, ahora vamos a la parte clínica, a la parte médica. Es el segundo y último bloque de esta pequeña conferencia. En esta imagen, ustedes pueden ver el cuerpo real de Jesús, ¿sí? La imagen que ustedes observan al lado es la imagen de la sábana santa. Por si acaso, si alguien no conoce, la sábana santa de Turín es una tela de lino que envolvió el cuerpo de un hombre crucificado y que ese hombre tiene las características de Jesús de Nazaret. Para nosotros los cristianos es Jesús de Nazaret a quien envolvió la sábana. Ha sido estudiada esta reliquia por todos los campos de la ciencia. Entonces, yo me voy a basar para este diagnóstico en el criterio del doctor Ricardo Forlán, que es médico cirujano e internista y que estuvo en el Congreso Internacional de la Sábana Santa en Perú, en la ciudad de Lima, en el 2005. ¿Por qué utilizo el criterio de él y no el mío? Porque quiero analizar, quiero que ustedes tengan el análisis de una persona que ha tenido ocasión de ver la sábana, de analizarla con sus propias manos, porque entonces así el juicio de él tiene mucho valor. Entonces, siguiente diapositiva. Datos generales del hombre de la sábana santa que para nosotros es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tiene una talla de 1,80 de estatura, es decir, que tiene una altura no normal para la época. En tiempo de Jesús, la talla normal del hombre promedio oscila por los 1,55, 1,60 demasiado. Demasiado. 1,80 es un hombre muy, pero muy alto. Tiene un peso de 79 kilogramos, lo cual es un hombre muy robusto, ¿sí? Probablemente por su alta actividad o profesión como un tecton. Un tecton es una palabra griega que tiene varios significados y el exégeta bíblico tiene que acomodar el significado en virtud de los contextos y criterios bíblicos que se pueden desenvolver en torno a Jesús. Por ejemplo, decimos que es carpintero, pero no tenemos ninguna referencia de la carpintería en cuanto a Jesús. Por lo tanto, para los académicos, el carpintero queda descartado prácticamente.
Pero vemos que Jesús es un tecton que también es un agricultor. Un agricultor también es un tecton. Y Jesús tiene conocimiento de la agricultura a carta cabal. Creo que no hay nadie que sepa más de agricultura que Jesús en el contexto bíblico. Pero también es un artesano. Es decir, un tecton es una persona que tiene habilidad con sus manos para ejercer. Puede ser un alfarero, por ejemplo, también. Entonces, esto hace que el Señor tenga un cuerpo bastante fornido. Probablemente él trabajó mucho también en la albañilería. Son elementos hipotéticos los que estamos hablando. Es más, se sabe que cuando Jesús tenía aproximadamente entre 10 y 16 años, cerca de Galilea, el rey mandó a construir la ciudad de Séforis. Era una ciudad estrictamente griega, romana, que incluso había un coliseo, y que esta fue construida por los albañiles nazarenos, y entre ellos San José y su hijo, porque el hijo hereda la profesión de su padre. Entonces, tenemos estos datos. Factor sanguíneo, observen, miren chicos, este dato importante. RH positivo, ABRH positivo. Primero, dato importante es que este tipo de sangre es característico del hombre semita de la época. Y segundo, es que tanto en la sábana santa de Turín como en el sudario de Oviedo tienen el mismo tipo de sangre. Es más, el doctor Ricardo Castañón, un médico no sé si es neurocirujano, pero creo que es neurocientífico, que él ha analizado hostias consagradas a nivel mundial y él dice que cuando ha analizado la sangre que brota de las hostias consagradas y que la han analizado por distintas universidades, el factor sanguíneo es precisamente ABRH positivo, que coincide con el de la sábana santa y con el del sudario de Turín, con el del sudario de Oviedo, perdón. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre la sábana santa y el sudario? Es que el sudario es una tela pequeña que solo cubre el rostro, por eso se llama sudario, para el sudor. La gente le suele llamar sudario a la sábana santa y eso es un enorme error. La sábana santa no es un sudario, por si acaso. Impresión diagnóstica, dice el doctor Ricardo Forlán, obviamente un politraumatismo severo. ¿Qué es politraumatismo? Múltiples golpes a nivel de todo el cuerpo. Severo, crítico. Siguiente diapositiva. Bien, chicos, cuando, exacto, el sudario es como un pañuelo, correcto. El primer signo, porque el signo es lo que el médico puede observar del paciente y síntoma es lo que no se puede observar pero que el paciente lo manifiesta. Por ejemplo, un síntoma es un dolor de cabeza. El médico no puede ver que el paciente tiene dolor de cabeza, pero el paciente dice yo tengo dolor de cabeza. Un signo es aquello que podemos ver, manchas en la piel, por poner un ejemplo. Este signo, que solo lo registra Lucas, Señor, estaba en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, empezó a sudar gotas de sangre. Este criterio diagnóstico no es muy común, pero sí se encuentra en la literatura médica. Se llama hematohidrosis. Hemato, sangre, de ahí viene la carrera o la especialidad de hematología, ¿verdad? Hemato, sangre, hidrosis, fluido, líquido, que brota, en este caso, por la piel. Entonces, dicen los especialistas que la hematohidrosis se da porque existe un estado de angustia severo, crítico, como ni tú ni yo lo hemos padecido, porque ni tú ni yo hemos sudado gotas de sangre en algún momento de nuestra vida. Yo estoy seguro que nadie de los que nos está escuchando lo ha sudado de esa manera. Por lo tanto, lo que el Señor sintió es algo que sobrepasa nuestros propios límites. El terror fue tanto que el Señor dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, el Señor como hombre, no tengamos miedo de decirlo, tuvo miedo, tuvo pánico, estuvo acongojado. Recuerden ustedes que aquí juega un factor importante y que la gente suele olvidar, que es el factor psicológico. El Señor está solo, no está con su mamá, no está con sus amigos, lo van a matar, no ha dormido, tiene sed.
está perdiendo líquido sanguíneo. Entonces, el Señor, 18 horas desde que lo cogen, desde que lo capturan, hasta que se lo llevan, hasta que lo crucifican, son 18 horas de terror. Y otra cosa, la traición. Poca gente se acuerda de esto, la traición. La traición es un factor psicológico importante para Jesús. ¿Quiénes lo traicionan? Lo traiciona primero Judas, un amigo de él, con quien convivió, con quien durmió, con quien comió. Le da el beso traicionero. ¿Y por qué Judas dice a quien yo le dé un peso, a él será quien tiene que coger? Porque obvio, en el Monte de los Olivos todo está oscuro, todos visten igual, tienen las mismas características y solo Judas podrá reconocerlo, lógicamente, ¿no? Entonces, primera manifestación, Jesús suda gotas de sangre. Siguiente. Bueno, avancemos porque yo ya lo expliqué esto, para no perder tiempo. Este es el criterio médico del doctor José Antonio Lorente, precisamente sobre la hematohidrosis. Bien, vamos a las lesiones de cabeza y cuello. Podemos ir jugando entre esta y la siguiente diapositiva, porque en la siguiente hay una imagen que ustedes quiero que la vean, por favor. Observen ustedes en esta imagen. Aquí, quedémonos con esta mejor. Miren ustedes. Ay, el hombre de la sábana santa tiene abundante barba, bigote y cabello. ¿Sí? El cuero cabelludo presenta lesiones con un casquete de espinas. Chicos, al Señor no le pusieron una corona, le pusieron un casquete, que es diferente. Un casquete es, es como un sombrero de espinas que va desde la nuca hasta la frente y abarca toda la cabeza, toda. No es una corona como diadema, es todo un casquete de espinas. Las espinas, la espinas Christi, es una espina que tiene aproximadamente unos 13 centímetros de largo en forma curva para poder incrustarse en el cuero cabelludo, lesionar nervios y vasos sanguíneos, penetrar el cuero cabelludo y de esa manera producir hemorragia severa y también dolor, por supuesto. Observen ustedes que ahí dice, en la frente hay una hemorragia que no se sabe si es arterial o venosa, en forma de 3. Ese mechoncito 3 que ustedes pueden ver es importante por algo. Miren chicos, si ustedes buscan iconografías del arte cristiano de Jesús, como el Pantocrator o otras imágenes, se van a dar cuenta que le ponen un mechón en forma de 3. Es probable que todos estos artistas se hayan basado en la sábana santa de Turín, pero como no conocían nada del aspecto científico, pensaron que era un mechón de pelo. Y es por eso que le ponen un mechón de pelo en esta forma, en forma enrollada en forma de 3. Pero en realidad, en la sábana santa, es un, eh, es un rastro sanguíneo lo que se encuentra en la frente. Hay tumefacción de los arcos ciliares, es decir, arriba de los ojos están hinchados de los golpes, le dieron puños, puñetazos directamente a los ojos, al señor. Hay un hematoma en el pómulo derecho y la nariz está desplazada hacia el lado izquierdo, donde hay fractura del cartílago nasal. ¿Y por qué se debe esto, chicos? Miren, los sumos sacerdotes, que eran dos, tenían la costumbre que cuando caminaban por las calles, adelante de ellos iban los que se llaman los grupos de los bastoneros, que eran unas personas que cargaban unas cañas, palos y cañas, y que cuando iban caminando los sumos sacerdotes, ellos con esas cañas abrían paso para que nadie interrumpa el camino por donde iban a pasar los sumos sacerdotes. Si alguien se encontraba en ese camino, sencillamente con esas cañas, con esos palos, le pegaban a la gente, no importaba si era un hombre, una mujer, un niño, simplemente le daban un cañazo para que abran paso al sumo sacerdote. Cuando Jesús dialoga con los sumos sacerdotes y Jesús le responde, uno de estos bastoneros le dice, y esto está en los evangelios, así le respondes al sumo sacerdote y le da una cachetada. Entonces, como el bastonero tiene el bastón en su mano, lo que hace es que con esa caña le dan en la nariz al Señor y le desplaza el cartílago nasal hacia el lado izquierdo. Entonces, no es una cachetada, literalmente es un palazo el que le dan al Señor en la cara. Por eso es que la nariz queda desplazada y el pómulo derecho queda totalmente inflamado. No es una cachetada, es un golpe con un palo rígido. Y tenemos también sangrados por los orificios nasales, lógicamente, pues, ¿no? Va a sangrar el Señor por la nariz.
Siguiente diapositiva. Miren chicos, este es el Sisyphus Spina Christi. Christi se le pone en honor a Cristo, lógicamente. Este es el casquete de espinas. Si ustedes creían que era una corona, olvidémonos esa imagen que nos han enseñado. Este es, y se dice que estas son las espinas reales que tuvo el Señor. Pero en realidad hay muchas espinas que en distintas iglesias dicen tenerlas. Pero en todo caso, queda claro que así es la corona, mal llamada corona, sino casquete de espinas que le pusieron al Señor. Siguiente, por favor. Ahora las lesiones en el tronco. El instrumento que utilizaron los romanos para ejercer politraumatismo en el cuerpo de las víctimas es lo que se llama el flagrum, que es el instrumento que ustedes van a ver en la siguiente diapositiva. Observen ustedes cómo se ponía al reo de rodillas, literalmente estaban desnudos. En la película de Mel Gibson le ponen ropa al señor, por obvias razones, pero literalmente estaba desnudo. Vemos dos soldados romanos, uno más grande y uno más pequeño, para que los golpes sean y mantengan una hegemonía a nivel de todo el cuerpo, con excepción de la región cardíaca, para evitar que la víctima muera de golpe, sino que querían darle más sufrimiento. ¿Ya? Les amarraban con unas grilletes las manos para evitar que se caiga y para evitar que lógicamente salga. Pero en las condiciones en las que el Señor está es imposible. La ley contemplaba 40 latigazos. En Jesús, de acuerdo a la sábana santa, se dieron 120. ¿Por qué? Porque obviamente todo fue ilegal. Se tenía que haber un jurado que presencie el acto. No lo había. En el Señor no hubo nada legal, más allá de que por sí el acto de sentenciarlo ya era ilegal, ¿no? Siguiente diapositiva. Observen ustedes, chicos, ahí está el instrumento, el flagrum, ¿verdad? Es un tubo de metal o también de palo que tiene tres cuerdas. Observen ustedes esas tres cuerdas largas que son de cuero y tiene dos bolitas al final. Estas dos bolitas eran de metal. Si no estaban las bolitas, estaban huesos de camello. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo, chicos? De que las tres ramas de cuero laceren la piel por completo. Entonces, cuando golpeaba, literalmente se abría la piel. Las bolitas producían golpes rígidos. Y observen ustedes la imagen, cómo se incrusta dentro de las costillas del Señor. Cuando estos huesos se incrustaban y retirabas el flagrum, inmediatamente retirabas piel, vasos sanguíneos y el sangrado era masivo. Masivo. Esta imagen que ustedes pueden ver del Señor no es nada fuera de lo real, al contrario. La imagen real puede haber existido histórica de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. Miren chicos, esto se hacía todos los años, el emperador solía darle a los soldados romanos un reo cualquiera para que jueguen a lo que se llama el juguete de tropa, que consistía que los soldados, que eran 600 más o menos, podían hacerle al reo lo que quisieran durante una hora. En ese tiempo fue Jesús el juguete de las tropas romanas. Entonces, como la causa de la sentencia era que Jesús se hacía llamar rey, los romanos utilizaron la ropa color púrpura, la caña que simboliza el bastón real y la corona. No hay otro reo que tenga un casquete de espinas en la historia. Solo se utiliza con Jesús. Es decir, a ningún crucificado, ni antes ni después de Jesús, se le puso corona de espinas. ¿Por qué? Porque el juego de tropas consistía en la forma en la que ellos querían burlarse del reo. Y como ese se llama rey, entonces se burlaron de esa manera. Durante esa hora, los romanos les decían, salve rey de los judíos. Y al mismo tiempo, dice Juan capítulo 19, versículos de 2 al 3, le daban bofetadas y lo escupían. ¿Sí? Entonces, esto, para agravar la situación de nuestro Señor, a él le tocó ser el juguete de las tropas romanas. Siguiente.
Lo siguiente que hicieron fue introducir una lanza en el costado para ver si todavía estaba vivo o no. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes que Jesús fue ajusticiado un viernes 3 de la tarde aproximadamente y se les venía el Shabbat. El Shabbat empezaba el viernes 6 de la tarde más o menos. Y ellos no querían tener, los judíos no querían tener a un criminal colgado dentro de las murallas de Jerusalén porque eso era un acto de blasfemia para ellos. Entonces querían apresuradamente bajar el cuerpo del Señor y por supuesto de los otros dos ladrones que crucificaron junto al Señor. Es por eso que normalmente se los dejaba vivo a los crucificados. ¿Para qué? Para que las aves de rapiña y los animales como los perros salvajes devoren al criminal lentamente. Pero como se excedieron con el Señor en golpes, en azotes, etcétera, entonces la muerte del Señor fue más rápido de lo normal. Y aunque fue más rápido de lo normal en el sentido de que al reo no se lo mataba en ese momento, sino que moría lentamente, literalmente el cuerpo del Señor resistió más de lo que pudo resistir cualquier mortal. Nadie seguramente hubiera podido resistir lo que el Señor resistió, porque el amor del Señor fue tal que como Él lo dijo, nadie tiene más amor sino aquel que da la vida por sus amigos. Es decir, que solo el amor y la misericordia del Señor fue capaz de soportar tanto por nosotros, que seguramente ninguno de nosotros hubiera podido soportar ese castigo cruel que recibió el Señor. Siguiente diapositiva. Bien, aquí ustedes pueden ver dos imágenes. La primera es la más común en todo el arte cristiano, que los clavos se la ponen en las manos. Sin embargo, personajes como por ejemplo el señor Pierre Barber, que fue un médico que analizó la sábana santa de Turín, fue uno de los primeros en concluir en que el clavo se lo pusieron en realidad en un espacio llamado espacio de Destot, que es un espacio que está en la muñeca por donde pasa el nervio mediano y que produce inmenso dolor, pero que no produce una hemorragia masiva porque no destruye la arteria radial, pero sí un enorme dolor. Observen la siguiente diapositiva, por favor. Miren ustedes, ahí se encuentra el espacio de Destot, ¿sí? Los clavos tenían entre 3 y 18 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, eran clavos oxidados, clavos reutilizados. Observen ustedes en la imagen de abajo de la sábana santa, hay una enorme hemorragia a nivel de la muñeca. Observen ustedes que los dedos de la sábana santa son 4. No aparece el pulgar. ¿Por qué? Porque de acuerdo al doctor Pierre Barber, cuando se presiona el nervio mediano, por donde está clavado la mano del Señor, el dedo pulgar automáticamente se retrae hacia adentro. Entonces, ellos sostienen que el clavo o los clavos fueron traspasados por las muñecas, mas no por las manos, porque si no se desgarraría. Siguiente diapositiva. Miren chicos, ahí está lo que se conoce como el espacio de Destot. Es decir, no en la palma de la mano, sino en un espacio por la región de la muñeca. Siguiente, por favor. Ahí vemos el nervio mediano, que es el que se pincha. Cuando se pincha el nervio mediano con el clavo, produce un dolor intenso a nivel de la nuca, de la espalda, obviamente de los brazos. Es un dolor terrible, insoportable. Siguiente. En los evangelios no hay un texto que diga que al Señor le clavaron las manos. Sin embargo, tenemos un solo texto, que es del Evangelio según San Juan, donde, recuerdan ustedes aquel pasaje del evangelista eh, Tomás, que dice,
Si yo no le veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mis dedos en los agujeros de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Este es el único texto que tenemos como referencia histórica de que a Jesús le crucificaron las manos, le clavaron las manos. Y es importante este texto. Siguiente. Hermano, en un minuto se corta, volvámonos a conectar mejor. Volvámonos a conectar. ¿Sí se me escucha? Sí se escucha. Ok, nos volvemos a reconectar.